Ser podcast. Hola, somos Ángeles Oliva y Toña Medina. Juntas hacemos Por el Principio. En este episodio, Charo López recuerda la educación represora de las monjas, los veranos en Somo y a su madre imitando a toda la familia. Y la hermana Hortensia me dijo: ¿qué tienes ahí, Rosario? Y le he dicho: nada. Y me ha dicho: enséñame las manos. Y claro, le he tenido que enseñar las manos. No llevaba nada, pero tenía las uñas muy sucias. ¡Qué vergüenza me ha dado! Me ha dicho que deje de moverme, que no paro quieta. Y luego me ha sacado a la pizarra a preguntarme la lección. Qué teatrera es esta niña. Siempre he sido muy extrovertida. He salido a mi madre, que era ruidosa, extrovertida, por cierto, muy simpática. Pero mi madre, cuando estaba en casa, se sabía. Y yo he nacido idéntica a ella. Entonces, cuando yo me ponía a contar algo de mis amigas, del colegio, de la vida, lo que fuese, siempre mi padre remataba: esta niña, qué teatrera es. Esa niña teatrera es Charo López, Charito entonces, una actriz que ha participado en películas de los directores más importantes de las últimas décadas. Recordada por su papel en las series de televisión Fortunata y Jacinta y Los gozos y las sombras, obtuvo el premio Goya a la mejor actriz de reparto por su papel en la película de Moncho Armendáriz, Secretos del corazón. Charo López creció riéndose en una familia numerosa con una madre divertida y un padre muy serio. Sus veranos olían a mar Cantábrico y durante el curso lidiaba con las monjas y la oscuridad de los años 50. Es una historia que merece ser contada empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. María del Rosario López Piñuelas nació en Salamanca el 28 de octubre de 1943, en una familia acomodada que tenía a 2 personas trabajando en casa para atender las tareas y necesidades de Charo y sus 4 hermanos. Además estaba su madre, Rafaela, que era dulce, cariñosa y sobre todo muy divertida. Era simpaticísima, tenía un enorme sentido del humor, era muy guapa, guapísima. Yo recuerdo cuando venía a buscarme al colegio, parece que la estoy viendo, tengo una imagen de ella con un traje de chaqueta negro, las medias con costura, taconcitos, pintada, maquillada. Y las niñas que habían salido ya a la calle y la veían entrar, decían: está tu madre en la puerta, qué guapa. Porque la belleza femenina a las niñas pequeñas les atrae mucho. Qué guapa es tu madre. Y yo ya me ponía. Y me encantaba salir a la calle y la veía. Qué guapa. Y venían, hola Rafa. Bueno, era muy guapa, muy simpática, por supuesto, cariñosísima. No sé, Y ahora con los años, cada día me acuerdo más de ella, fíjate. Siempre me he acordado, pero ahora más. Un día oí, no sé si fue a un hermano o a papá: pues tu madre no cocina tan bien, ¿eh? Yo dije: ¿y cómo se entere? Os prende fuego. Mi padre decía: Charito no tiene paladar, lo que sí hace es comer. Que yo comía mucho y a mí lo que hacía mi madre me encantaba. Y yo recuerdo que yo estaba, por ejemplo, en la cocina y oía que ella desde la sala me decía, o la oía decir: hace un rato que no oigo a Charito, ¿qué estará haciendo? Y a buscarla. Y mamá, que estoy en la cocina. Ven. Y, mamá, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? Pues es que tenía ganas de comer una croqueta. Bueno, pues luego vienes. Pues me tenía controlada, porque decía que yo armaba mucho, que era traviesa. En casas nos hemos reído muchísimo todos porque mamá lo propiciaba. Al ser ella una persona tan juguetona, tan extrovertida, y mis hermanos todos tenían mucho sentido del humor, tienen. Entonces, yo recuerdo, pero todo esto por contraste, pobre mío, si me oyera, con mi padre, que era un hombre serio.
Mi padre era muy, muy, muy serio. Entonces había una cosa, no sé cómo se estableció eso. Sé que cuando nos levantábamos de cenar, le dábamos un beso en la frente, ya estaba él con el periódico. Decíamos, buenas noches, papá, que descanses. Y nos íbamos a un cuarto los 5 con mi madre, que era una enredadora. Y mi madre venía al cuarto donde estábamos todos y decía, os voy a imitar a vuestro padre. Y allí se armaban unas, hasta que oíamos apagar la luz. Y mi madre sin luz decía, os lo voy a imitar. Mi madre imitaba a todo el mundo. Os voy a imitar a mí, a mi hermano, Es que era muy juguetona, era un bicho. Charito, ven aquí. Mira lo que te ha traído el cartero. ¡Ay, las notas! ¿Las has visto? 3 suspensos nada menos. ¿Pero qué ha pasado? No sé, mamá, me aburren las clases. Ay, como lo veo a tu padre, ¿cómo se va a poner? Ay, no se lo digas. Vamos a hacer una cosa. Mamá, dile a Eduardo que me devuelva mi tirachinas. Ella me rompió el mío, me tiene que dar el suyo. Un momento. Callaos, que mamá está haciendo una cosa muy importante. Esas son las notas de Charito. ¿Has suspendido alguna? He suspendido 3. ¿Qué haces, mamá? Está cambiando las notas para que papá no vea que he suspendido. Y vosotros ni pío, ¿eh? Pero mamá, eso es mentir. Bueno, un poquito. Pero estamos a mitad de curso y seguro que Charito se esmera y saca buenas notas al final, ¿verdad, Charito? Sí, mamá. Voy a estudiar muchísimo y lo aprobaré todo. Así le evitamos un disgusto a tu padre. Pero tú ya te puedes esforzar, ¿eh? Sí, mamá, te lo juro. Yo he aprobado todo. ¿Y a mí qué? Mamá, dile a Eduardo que me devuelva mi tirachinas. Yo lo entiendo porque era el hombre al que apencaba con el peso de la casa, del dinero, era todo. Y mi padre es el que, cuando llegaban las notas, yo recuerdo que mi madre las veía. ¿Cómo sería la vida de entonces de familiar? Que el cartero ya llamaba a mi madre desde el patio cuando llegaba y decía, doña Rafaela, que ha habido 3 suspensos. Y salía mi madre, ¡ay, por Dios! Cuando las vea don Luis. Y yo las he visto corregir por todo el morro a mi madre. Aquí te voy a poner un 1, hija. Y que a mi padre, cuando llegaba de trabajo, yo lo temía cuando se ponía a ver las notas. A ver qué, bien, papá, no he tenido ningún suspenso. El padre de Charo López se llamaba Luis, era muy serio. Se concentraba a leer el periódico en su sillón y Charo le sobrepasaba. Ella era muy alegre y alborotaba la casa. Mi padre era perito agrícola. Y además tenía un cargo, no te puedo decir cuál es, un cargo político, pero no sé si era el secretario del gobernador, no te lo puedo decir porque no me acuerdo. Lo que trabajaban entonces los hombres, pues salían por la mañana, venían a comer con la familia, salían después de comer y volvían a casa por la tarde. Trabajaban muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por el principio, Charo López, Cadena SER. Con 4 hermanos y sus vecinas, Charo salía a jugar al patio y a la calle. A veces iba con sus hermanos de la mano hasta la Plaza de los Bandos, a pocos metros de la Plaza Mayor. La plaza se llama Los Bandos porque en el siglo XV, en aquel lugar vivía una de las familias nobles más importantes de Salamanca, los Enríquez, que estaban enfrentados con los Manzano. La cosa se agravó cuando los Manzano mataron a los hijos de Enrique Enríquez, y la madre de los asesinados, conocida como María la Brava, mandó buscar y decapitar a los asesinos de sus hijos. Eso hizo que la ciudad quedara dividida en 2 bandos, el de los Enríquez y el de los Manzano. En el siglo XIX, la Plaza de los Bandos se convirtió en el centro de la vida comercial y económica de Salamanca y siguió siéndolo durante todo el siglo XX. En uno de los edificios de la plaza nació en 1925 Carmen Martín Gaite, autora de novelas como Entre visillos, Lo raro es vivir, El cuarto de atrás o Retahílas. Martín Gaite es una de las figuras más importantes de las letras hispánicas del siglo XX, con premios como el Nacional de Literatura o el Príncipe de Asturias.
Se licenció en Filosofía y Letras en Salamanca, como años después hizo Charo López, y ahora tiene una escultura en la plaza. Es en la misma en la que jugaban en los años 40 Charo, sus hermanos y sus amigas a las tabas, el escondite o la rayuela, que en Salamanca se llamaba el pati, y así llenaban sus tardes. En la primera etapa de mi vida, en la más chiquitilla, salíamos a la calle a jugar a la comba y se asomaba mi madre para ver si todo estaba en orden. Eso sí, cuando vivíamos en la Avenida Italia 20. Era el primero y había un pilón donde nos bañábamos en el verano. Lo recuerdo muchísimo. Y nos controlaba ella desde la cocina. ¡Sal ya! ¡Entra ya! Con mis vecinas que vivían en el segundo, Mari Carmen, Mari Juli, Usero. ¡Ay! ¡Cuánto recuerdo! Cuando estábamos en el patio, jugábamos a la comba, al pati, al veo-veo, lo que se jugaba entonces. Pintábamos el pati, me acuerdo, eso nos encantaba. El pati dibujábamos con la tiza, no lo sé, como un rectángulo, 1, 2, 3, 4, 5, y con una piedra, 1, 2, íbamos empujando a la pata coja. Y era muy divertido. Charo y otros 2 de sus hermanos contrajeron una enfermedad que afectaba a los pulmones y que les obligaba a cuidarse mucho. Fíjate los años que han pasado. Los ganglios eran una enfermedad que eran ganglios en los pulmones que se contraía, porque yo la guerra no la viví como normal. Yo soy del 43 y la guerra terminó en el 39. Pero era una enfermedad que tenías que hacer reposo sobre alimentación y caímos 3 hermanos. Eduardo, mi hermana Chin y yo, y se libraron los otros 2. Y entonces teníamos que pasar todo el tiempo en la cama, descansando, reposando, sobrealimentándonos. Era una lata. Y luego en verano, mis padres desde el principio nos habían llevado a veranear al mar, a Somo, a Galizano, a Santander. Y cuando caímos en esta enfermedad no podíamos ir a la playa, nunca lo he preguntado, no sé por qué. Y empezamos y fuimos 2 años a Cercedilla, que ahí sí podíamos, siempre en hamacas, entre pinos, a las 6 unos bocatas, como esta mesa. Eso a mí no me gustaba nada, porque sabía que estábamos allí porque estábamos enfermos. Era muy aburrido porque no podíamos salir ni nada, estábamos todo el tiempo en una tumbona, en una hamaca. Y ya nos pusimos bien y empezamos a ir a la playa, que es lo que nos encantaba a todos. Entonces, desgraciadamente, para la población española no estaba al alcance de cualquiera. Vamos, yo recuerdo en una playa de Somo que llegaba mamá, extendíamos las toallas, nos dábamos la crema. Con 2 chicas íbamos a la playa y no había nadie. La playa de Somo, la recuerdo, no había nadie todavía. No eran tiempos no podían ir. Luego, por suerte, mira, la vida hoy, lo maravillosa que es que las playas están hasta arriba. Pero entonces no. Íbamos a Somo, a Galizano, a pueblecitos de Cantabria. Y luego ya empezamos a ir al Sardinero, que es de donde yo tengo los mejores recuerdos de mi vida. Yo fui muy, muy feliz en el Sardinero. Mucho. Porque ya en el Sardi yo ya era un poquito mayor. Ya me gustaban los chicos. Y claro, en Sardi había muchos. Mamá, ¿puedo saltarme hoy la clase de latín? No puede ser, Charito, ya lo sabes. ¿Puedo ir contigo? Tú no puedes. No, solo puede ir Charito. Además es un rollo. Hola, ¿qué tal por aquí? Charito no quiere ir a clase de latín. Chivata. Eso no puede ser, Charito.
que ni se te pase por la cabeza. Ya se lo he dicho yo. Pero papá, es que me quedo dormida. Pues no haber suspendido. Además vas con Luisito, ¿no estás sola? ¡Qué suerte! Vas con Luisito. Yo quiero ir. ¡Que tú no puedes! Vale ya. Vosotros a echar la siesta ahora mismo. Papá, pero es que odio el latín, no me entero de nada. He jugado un montón en la playa y estoy muy cansada. Bueno, pues entonces mañana no vas a la playa y solucionado. ¡No! Venga, arréglate que tienes que irte ya. Son -4 y no puedes llegar tarde. Vale. Aquellos veranos de disfrute en la playa también tenían obligaciones para Charo. Cada tarde, a la hora de la siesta, tenía que ir a clases de latín en la parroquia del Sardinero. Aprendió a traducir fragmentos de las Galias de Tito Livio, pero se aburría muchísimo. Allí daba clases de latín en la iglesia, porque suspendía siempre el latín. Y me iba a la hora de la siesta y en el jardín de la parroquia estudiaba latín. Se me caía de sueño, era un rollo. Iba después de comer, había estado jugando toda la mañana en la playa, llegar a traducir las Galias de Tito Livio, la guerra de las Galias, que era un rollo, y con un cura que era un pesado. Pobrecillo, también se habrá muerto. Espero que no me oiga. No puedo hablar de nadie. Pobrecillo, no, pero yo le apreciaba y daba, y luego siempre aprobaba el latín. Pero cuando llegaba al Sardi, lo primero, a clases. Iba con unos niños de otra familia que eran muy amigos de casa, los Guilarte. Iba con Luisito a dar las clases. Dios mío. Oye, ¿tú me vas a hacer llorar? Bueno, a mí me volvería loca ir a Somo y ver la casa donde vivía, donde alquilaron mis padres, alquilaban, que íbamos con la familia Ferreira. Y los recuerdo a todos, a Quique, a José, a Pili, a Juli, a Cholo. Ay, por Dios. Éramos muchos, la casa era enorme. Y éramos los únicos que veraneábamos allí. La familia aquella y nosotros. Y la recuerdo. Y siempre digo, sin decir nada a nadie, para no alborotar y para no alborotarme yo. Me cojo un tren, me voy a Santander, me voy en la lancha 10 hermanos y me voy a Somo a ver la casa. Somo es una localidad de Cantabria en la bahía de Santander, con una playa de 2 kilómetros y una enorme lengua de dunas. La playa está orientada al mar abierto y sus olas fuertes hacen que sea un destino importante para hacer surf. Somo tiene un servicio regular de transporte de viajeros por barco con Santander, que en menos de media hora cruzan la bahía. Esas embarcaciones son llamadas de forma popular las lanchas. Sí, lo recuerdo mucho, Somo. Y a mis amigas, las Ferreira, y a sus padres, claro. Y las clases que dábamos, que nos traían una profesora para que estuviéramos con los estudios siempre, que padres tan pesados. Y me acuerdo, nos juntábamos todos allí alrededor de una mesa. Yo no sé de qué daríamos clases. Sé que esta profesora a veces se enfadaba porque la pitábamos, le hacíamos todas las travesuras del mundo. Eso lo recuerdo con mucho cariño, todo eso. La profesora la teníamos en Somo, los Ferreira y nosotros. Y luego en el Sardi, que ya era un poco mayor, iba a la parroquia a estudiar latín. Recuerdo con especial cariño las excursiones al faro. Llevábamos la tortilla de patata que la hacíamos nosotros, la haría mamá. Y llevamos bocadillos de todo. Charo López fue al colegio de las jesuitinas en Salamanca, como su hermana Marisa. Tenían que llevar un uniforme de blusa blanca y falda oscura y recibían una educación religiosa exigente y represora. Aquello le creó un sentido de la culpabilidad muy agudizado,
un enorme miedo al pecado. A Charo la expulsaban y castigaban continuamente. Para ella era como un juego luchar contra las monjas. Estaba siempre en pie de guerra con ellas, se reía de sus castigos y se escapaba del colegio con una amiga en cuanto podía. Yo fui muy feliz con las monjas. Hombre, yo era un trasto y les daba guerra sin duda. Pero era parte de lo que era estar en las jesuitinas. A Charo sobre todo le gustaba la clase de francés, porque la daba una monja vasca que tenía una forma de dar la asignatura que la hacía diferente a todas las demás profesoras. Era muy dulce y nunca gritaba. Sí, la madre Carmen Garayzábal, que era tan simpática, tan distinta a las monjas del colegio. Era una mujer sofisticada, guapísima. Y a mí, claro, hizo que me enamorase del francés, del lenguaje, del idioma. Entonces, me gustaba tanto estudiar francés que lo aprendí muy bien, porque cuando luego yo más tarde en la facultad fui a francés, que iba la niña regular, yo iba de maravilla. Me fui a Francia 4 meses, lo aprendí muy bien. Todo fue por aquella monja. La importancia de la enseñanza, Dios mío, de seducir a los alumnos, cómo era de simpática, qué bien nos enseñaba el francés. Porque sí, también recuerdo, no voy a dar los nombres por si su familia. Hubo alguna que era más borde, que estaba siempre enfurruñada. No voy a dar el nombre, pero me gusta. La madre Mercedes, ya está. Eso siempre estaba enfadada, siempre. Y a mí me aburría. Hola, abuela. Hola, Charito, cariño. ¿Qué tal el colegio? Uy, hija, pero si estás helada. Ha cambiado el tiempo. Lo he notado yo en mi cadera. Ayer hacía bueno y hoy ya está empeorando. Mamá, hoy la hermana Eva me ha dicho que tengo que ponerme sujetador. ¿Ah, sí? ¿Cómo es que te ha dicho eso? Sí, me ha tocado la espalda en el recreo y me ha preguntado si llevaba sujetador y que a partir de ahora lo tengo que llevar. Me ha dicho que te lo diga. Uy, pues sí, igual es ya momento de comprarte uno. No me había dado cuenta de que lo necesitabas. Ay, mi Charito se hace mayor. Esta tarde mismo vamos tú y yo a comprarlo. Si queréis os acompaño. No hace falta. No, Lala, que me da vergüenza. No me lo quiero comprar. Tú no te preocupes, Charito, que todo esto es normal. Estás creciendo y cada vez eres más mujer y menos niña. Pero lo del sujetador, ¿cómo es? Pues a veces aprieta un poco, pero tampoco es muy incómodo. Depende. Lo que hay que hacer es dar con uno de tu talla y que te siente bien. ¿No lleva sujetador alguna amiga tuya? Sí, María lleva. Y dentro de poco lo llevaréis todas. Ya verás. ¿Tienes deberes hoy? Sí, una cosa de matemáticas. Pues hazlos y luego nos vamos a comprar tu primer sujetador. Vale, pero entonces que venga la abuela. Yo voy contigo encantada, mi niña. Un día la madre superiora le dijo que tenía que ponerse faja, de las que llevaban ballenas, y 2 semanas después le dijo que tenía que usar sujetador largo, hasta la cintura. Eso fue una monja, claro, en el recreo. Estábamos haciendo la cola para subir al otro patio, un patio que había arriba, y me puso la mano en la espalda. Estábamos hipersensibles, nos estaba creciendo el pecho, estábamos a punto de tener el periodo. Era una época de temblor. Y entonces al ponerme la mano detrás me dijo: ¿usted, Rosario, no lleva sujetador? Yo creo que susto me pegué. Y yo dije: no, todavía no. Pues dígaselo a su madre, que tiene que ponérselo. Y yo llegué a casa y dijo: me ha dicho una monja que me ponga sujetador, mamá. Dijo: claro, hija, ¿cómo no me he dado cuenta? Esta tarde vamos a comprar uno. Y me lo puse. ¡Qué horror! ¿Cómo era eso? Oh, ¡qué espanto! Al ponérmelo al día siguiente es que no podía ni moverme. Y faja, y sí, todo, porque se nos movía el culo con las tablas del uniforme. Se movían las tablas al andar. Se nos notaba el culo. Y eso pues estaba muy mal. Y entonces yo me pusieron todo de golpe, la faja, el sostén. Y era una niña que de ser
tirando a gorda y que no paraba, de pronto empecé a encorsetarme, a tener miedo, a tener vergüenzas de que se me notara que llevaba esas cosas. Un horror. Eso es la época peor. Es que hoy, ¿cómo se va a entender hoy si están medio desnudas, ¿no? Hoy no se puede entender, pero en aquella época suponía mucho para una niña encorsetarla, meterla en una faja. ¡Buah! Yo he sido una persona reprimida porque la educación que he tenido ha sido muy represora. Es que yo he estado con monjas y las monjas son brutales. Y eso lo digo con todo el morro. Supongo que habrán cambiado, cuenta les tiene. Pero yo sí he tenido vergüenza por todo siempre. Esa se me ha quedado. Y yo en el cine, que me han pedido tantas escenas delicadas, las he pasado canutas, porque he sido una persona reprimida. En otras cosas a lo mejor ideológicamente no. Ideológicamente me he liberado muy pronto por la gente con la que he vivido, por cómo... Porque, bueno, ya entrando en el cine, por supuesto me he liberado de todo y he sido una persona claramente de izquierdas frente a una vida que yo tenía que era ultraderecha. A mí me llaman Mauricia la Dura. ¿No te acuerdas haberme visto en casa la Paca? Sí, creo que sí. Aquel día, acabadita de marcharte tú, estuvo en casa la Paca Juanito Santa Cruz. ¿Qué día? El día que estuviste tú. El día que te conocí. Que me llegó la vez. ¡Mauricia! Si no he sido yo... ¿Para qué me mira tanto? ¿Es que me quiere retratar? ¿Y anda otra vez suelto el enemigo? Enciérrenla. Encerrarme a mí. ¿De veras? No me lo diga usted. Prenda. Mauricia, obedezca. Ya sabe que no nos asusta usted. Aquí no tenemos miedo a ninguna tarasca. Vamos, a hacer lo que se le manda. Vaya con lo que me sale ahora la tía chiflada. A encerrarme. Fortunata y Jacinta es una novela de Benito Pérez Galdós, publicada en 4 volúmenes entre enero y junio de 1887, dentro del ciclo de las novelas españolas contemporáneas. La novela se sitúa en Madrid, en la segunda mitad del siglo XIX, y cuenta las vidas cruzadas de 2 mujeres de distinta extracción social, unidas por un destino trágico. La novela fue adaptada al teatro, después llevada al cine, y en 1980 el director Mario Camus la convirtió en una serie de televisión. En un primer momento, Camus le ofreció a Charo López ser la protagonista, Fortunata, pero luego prefirió a Ana Belén para ese papel y relegó a Charo al personaje de Mauricia la Dura, una mujer libre y descarada. Aunque se trataba de un papel secundario, su participación en Fortunata y Jacinta fue decisiva para reconducir la carrera de Charo López, que en aquel momento pasaba por horas bajas. La serie fue un éxito televisivo de 10 capítulos. En uno de ellos, Mauricia, el personaje de Charo, harta de las monjas, se va del convento y les grita. Pues no me quieren encerrar a mí como si fuera una criminala. Cuando si yo quisiera de tres bofetas las tumbaba todas patas arriba. ¡Ladronas! ¡Más que ladronas! Si no te hacen caso, estúpida, si no eres tú la que hablas, sino el demonio que te anda dentro de la boca. ¡El demonio eres tú! ¡Facha! ¡Mamarracho! ¡Echa, ¡esperpento! ¡Echa! Vaya. Después del rodaje, Charo López volvió a ver a las monjas de su infancia en el colegio. Supo que habían visto la serie con mucho cariño y charló con ellas de sus tiempos como alumna. En la serie las tiraba piedras y me escapaba del colegio donde estaba ingresada. Me acuerdo que la frase que yo decía en la puerta era un reformatorio, no sé, en la serie, no sé qué era. Yo cogía el manto y decía ¡aire! Y me iba para la calle. Y eso, cuando fui a verlas, todas se acordaban, decían ¡qué mala fue, qué mala! Fue estupendo.
el capítulo. Es que Galdós, qué escritor, Dios mío. Qué bien lo pasé en esa serie también. Por el principio, Charo López, Cadena SER. El plan con los chicos era dar vueltas en la Plaza Mayor de Salamanca en grupos. Las chicas las daban en una dirección y los chicos en otra. Cuando se cruzaban en la plaza se hacían bromas y cada grupo seguía andando en su dirección. Eso era nuestro plan de entonces, un plan absolutamente de eso, pues un plan de niños y niñas que vivían reprimidos, porque no nos cogíamos de la mano y nos íbamos a un parque. De adolescente, Charo era físicamente casi una mujer y por dentro era muy niña. Se sentía insegura con su cuerpo, lo tapaba, tenía pánico a lo que le decían los hombres por la calle, comentarios sexuales y muy desagradables con los que los chicos y hombres acosaban a las niñas y a las mujeres. A ella le llamaban Maicena por el eslogan 2 veces buena, la colchón, la lentejas. Ella no sabía si todo eso era algo bueno o algo malo. Maicena, 2 veces buena, pero era horrible porque yo no sabía qué significaba. Yo no tenía ni idea. Maicena, 2 veces buena, ¿qué significará? Pues supongo que no tendría mala intención, pero era de un salido, seguro. De un tío que yo le gustaba, seguro. Una vez llegó a casa y preguntó a sus padres qué eran los pezones. Ya esperé a volver a casa y por la tarde se lo pregunté a mi madre. Me dijo, pero esas cosas no se preguntan. Y dije, coño, ¿en dónde me he metido? Así que no, pobrecilla, no sé cómo me lo explicaría, supongo que lo pasaría mal. Era una educación tremenda. He perseguido mucho durante años los bestias que piropeaban y decían burradas. Luego ya cuando he sido mayor no he notado nada, no he notado que me hiriesen o que yo lo he aceptado de otra manera, pero no. Un verano la familia tuvo que quedarse en Salamanca, sin vacaciones. Pasaron un calor tremendo. Charo había suspendido una asignatura y tuvo todo el verano clases particulares que le agobiaban mucho. Sí, un año suspendí algunas, mira que éramos 5 hermanos, pero aquella otras veces suspendían otros, pero aquel año suspendí yo. Y entonces mi padre dijo que no había vacaciones. Y nos quedamos en Salamanca. Lo cual era muy triste porque para mí las vacaciones, llegar al mar, era una maravilla. Es que lo recuerdo con tanto cariño. Pero aquel año, no sé, yo me sorprende estar una medida tan dura, pero algo debió pasar serio porque nos quedamos en Salamanca. Y nada, pues me buscaron profesores y mi padre me dijo, ¿tú te atreverías, hija, ya que te quedas en Salamanca, a matricularte del curso siguiente también y haces 2? Yo no sabía el peso de la responsabilidad de aquello. Dije, yo sí. Porque a mí estudiar siempre me ha gustado. Entonces me matriculé en el curso siguiente y me pasé todo el verano estudiando. Que si ahora lo pienso y... Pero otro año se quedó mi hermano, el pequeño, y recuerdo salir todos ya en el coche para Santander y dejarle en el portal y nos saludaba así con una mano. Mi hermano Cardi, pobrecito. Se quedó con mi tía Mariana, que era un rollo. ¡Pua! Eso sí me dio mucha pena, es de las cosas que recuerdo yo con más pena. Verle decirnos adiós. Por un suspenso, es que mi padre se las traía.
La vida de Charo pequeña transcurría en su barrio y en los veranos en Santander y Somo. Tardó en darse cuenta del valor de la ciudad en la que había nacido. De pequeña no, porque no sabía yo el valor que tenía. Luego, claro, a medida que he ido creciendo, y cómo no. Y no, pero Salamanca yo no la he conocido bien hasta un poco más mayor, claro, cuando me he enterado de que tenía una de las ciudades más bonitas de España. Donde está la catedral románica, la catedral gótica, donde está la plaza de Churriguera, en fin, una ciudad histórica maravillosa. Luego la ciudad es normal como todas las de provincias, pero la parte histórica es única. De adolescente tenía un rincón favorito en Salamanca, la parte trasera de la Catedral Vieja, donde se hacía muchas fotos, iba con sus amigas y con sus primeros novios. Primero porque era bellísima, porque era imponente. Segundo, yo creo que desde pequeña, a pesar de lo escandalosa que yo he sido, a mí me ha gustado siempre el silencio. Y me acuerdo que allí estaba yo muy bien, muy bien, muy bien. Y sobre todo cuando empecé a ligar con los primeros chicos, ir allí, sentarnos en una piedra de esas piedras tan bonitas de Salamanca, sentarnos allí a hablar, aislados y con silencio, era muy bonito. Oír las campanas de la catedral, era maravilloso. ¡Ya está aquí la abuela! ¡Hola, Lala! ¡Abuela! ¡Hola, niños! ¡Ay, qué calorcito hace aquí! ¡Qué gusto! ¿Qué tal la misa, mamá? Bien, un poco larga. El padre Santiago se ha enrollado hoy un poco más con la homilía. A ese le gusta mucho hablar. Depende del día. El domingo pasado nos despachó rápido. ¿Eso que traes son paciencias? ¿Me das una, abuela? Pero bueno, Charito, deja a la abuela que se siente, por lo menos. Eso, quiero paciencias. Yo también. Sí, las traigo para vosotros. Aquí están. Un momento de calma, ya las saco yo en un plato que parecéis animalitos. Y os sentáis aquí tranquilitos a comerlas, ¿eh? Que luego está la casa llena de migas. Me encantan las paciencias, Lala. Ya lo sé, Charito, por eso os las compro. Están esperando a que vengas de misa como perrillos. Aquí están. Yo quiero 3. Yo 4. Oye, no os paséis. De una en una. Tranquilos, que hay para todos. Podría comer solo paciencias todo el rato. Y yo todo el día. Acabaríais odiándolas. Lo poco gusta y lo mucho cansa. Yo no me cansaría nunca. Bueno, coged la última e iros a jugar al patio. Así dejamos aquí descansar tranquila a la abuela. A mis abuelos yo no les conocí. Conocí a la madre de mamá cuando yo era muy, muy pequeña, que la recuerdo enfermita, pobre, y a mamá y a mi tía aquí en Madrid, a mi tía Joaquina con ella, pero yo era tan pequeña que sé que murió muy pronto. Y a quien sí he disfrutado es a Lala, a la madre de papá, mi Lala, que era graciosa, era manchega y tenía unos dichos. Yo recuerdo que estaba en la camilla ella haciendo sus cosas, tenía siempre cosas que hacer, y me decía de pronto: oye, hermosa, tú que no haces nada, ven. Y siempre se empeñaba en que no hacíamos nada ninguno para que la ayudáramos a ella. Hermosa, ven, tú que no haces nada. Mi Lala, que era cariñosa, riquísima. Y siempre, toda la vida la recuerdo viniendo a casa después de misa con un paquete grande de paciencias. El primer contacto de Charo con el cine fue yendo los sábados a un programa de películas siempre repetidas. Bueno, ya de más pequeñas, de muy pequeñas, eso ya es normal. Nos llevaba mi madre a los Coscas, que ahí vi, se pasaban todos los domingos Juventud que promete y otra, no me acuerdo, que es la que veíamos todos los días. Y mi madre, la chica cogía, éramos tan pequeños que ni nos enterábamos. Nos sentábamos allí con miles de niños comiendo pipas, hablando. Yo creo que ni mirábamos, éramos pequeñísimos. Me acuerdo cuando íbamos al cine, las amigas, en el Sardi, en el Sardinero, pues íbamos al cine, al casino, me acuerdo. Y entonces me acuerdo que un día un chico
muy guapo, rubio. Al estar sentada en el cine, al lado de mis amigas, él se sentó a mi lado y me cogió la mano. Y yo dije, pues será una costumbre del norte, una costumbre cántabra. El caso es que cuando salí del cine me dijo una amiga, la amiga estaba diciendo, ¿tú estabas cogida de la mano, no? Digo, sí, ha llegado, me la ha cogido. Dice, eso no se puede hacer. Dije, anda, pues ¿por qué no me lo habéis dicho antes? La hermana mayor de Charo se llamaba Marisa. Para ella era un faro que le abría camino. Con ella iba a las tertulias a la cafetería Las Torres, en la Plaza Mayor. Eran las únicas chicas. Charo iba de carabina, aunque ligaba más que su hermana. Yo recuerdo que mi hermana Marisa, que ha sido siempre estupenda, avanzada, la más moderna, mi hermana se iba por la noche, que era una chica sola al cine en esa época, es mucho decir, ¿eh? Pero Marisa se iba sola al cine. Eso a mí es que he tenido, yo estoy rodeada de gente ejemplar, que me han enseñado muchísimo, ya no solo de los estudios, sino formas de vivir, de estar en el mundo y de avanzar, de ser progresista, no solo de pensamiento, sino de forma de vivir. Y a mí eso de que mi hermana se fuera sola al cine me llamaba la atención, hasta que ya decidí o hacer lo mismo o irme con ella. Y fue estupendo. Entonces al cine iba porque era una transgresión. En su corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Al hombre del mal, él sabrá castigar, marcando la seta del zorro. El zorro es un personaje de ficción creado en 1919 por el escritor estadounidense Johnston McCulley. Estaba ambientado en el pueblo de Los Ángeles durante la era de la California española. El zorro era como un elegante justiciero enmascarado que defiende a los plebeyos y los pueblos indígenas de California contra funcionarios corruptos y tiránicos y otros villanos. Su característico disfraz, completamente negro, incluye una capa, un sombrero cordobés y un antifaz. Fue uno de los primeros ejemplos de un vengador enmascarado ficticio con una doble identidad. El zorro inspiró la creación de varios personajes similares en revistas pulp y otros medios, y es un precursor de los superhéroes de los cómics estadounidenses. La primera novela del zorro, llamada La maldición de Capistrano, de 1919, estaba originalmente pensada como una historia independiente, pero el éxito de la adaptación cinematográfica de 1920, de Marco Zorro, convenció a McCulley de escribir más historias sobre el zorro durante 4 décadas. Aquella primera novela vendió más de 50 millones de copias y se convirtió en uno de los libros más vendidos de todos los tiempos, aunque la mayoría del resto de historias del zorro no siguieron sus pasos y apenas se volvieron a imprimir hasta el siglo XXI. El personaje del zorro aparece en más de 40 películas y en 10 series de televisión. La más famosa es la producida por Walt Disney a finales de los 50, protagonizada por Guy Williams. En la radio española de los años 50 había también un zorro. Era un humorista argentino de padres españoles con un estilo único que había empezado en Buenos Aires y debutó en la cadena SER en 1951 con ese apodo, El Zorro, y permaneció en antena los años 50 y los 60. Obtuvo el premio Ondas en su primera edición en 1954 y protagonizó programas con títulos tales como Margarita Campeonato, 1960, Gran Parada y Las Alegres Zorrerías. Para Charo López, la radio era su padre escuchando Los Partes y El Zorro. Sí, cómo no, papá lo oía también. Claro, oíamos al zorro. Y hasta hace poco me acordaba de trozos de lo que él decía, ahora no. Claro, cómo no iba a ir al zorro. Sí, si papá oía la radio y no se podía hacer ruido, pues nos poníamos a oír la radio todos. Los padres de Charo López querían que las hijas estudiaran igual que los hijos. Ella no decidió qué carrera hacer. Su padre le dijo que sería filosofía y letras y eso fue lo que estudió. En la facultad apareció el teatro. Mientras estudiaba, participó en varias funciones de teatro universitario. Era muy estricto, supongo que la época lo requería, ¿sabes? La educación de la época, 3 chicas, tener 3 hijas guapas, las 3 muy guapas, controlarnos, yo qué sé. Pero sí, mi padre estaba muy encima de la educación de todos. Pero el estudio era
primordial, que estudiásemos, que llevásemos aprobados. Por eso yo, cuando quise darme cuenta, había terminado el bachillerato y estaba matriculada en la Facultad de Filosofía y Letras. Hombre, mi hermana Marisa se había matriculado, pero no se había hablado en casa. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te apetece hacer? ¿Qué piensas? Me fui y me matriculé. Eso se lo agradezco yo a mi padre. Eso fue una de las cosas más estupendas que ha hecho por nosotras. Sí, yo fui a la facultad y ahí cambié radicalmente. Me convertí en algo más que una niña que salía del colegio. Fui primero que trataba con los chicos, con las chicas, que estudiar era una cosa. Ojo, es que yo estudiaba con Lázaro Carreter, con el doctor Artola, con Real de la Riva, con Madame Paulet. Es que yo estudiaba con personalidades que hasta hace poco han estado publicando libros. Era la época de Salamanca la más brillante, siendo ya Salamanca una universidad prestigiosísima. Es que la época que yo estudié era extraordinaria. Yo estudiaba muchísimo porque me di cuenta de que ya entrar en la universidad no era el colegio, no era el bachillerato. Allí había que estudiar, ir a la biblioteca, manejar libros, ver que los chicos que venían de fuera, y fundamentalmente venían chicos de Extremadura a nuestra universidad. Y también, por supuesto, venían muchísimos sudamericanos, de los que aprendí mucho, por cierto. Entonces yo recuerdo que estudiar significaba ya otra cosa. Era hacerte adulta, era crecer, era pensar en que un día vas a salir de ahí con un bagaje, con una licenciatura. El segundo año de la facultad que yo hice, la facultad eran 5 años, los 2 primeros eran los comunes, que los hice en Salamanca. Uh-huh. Luego ya me casé y me vine a Madrid. Pero en los comunes sí recuerdo que vinieron unos chicos de Derecho y me dijeron, ¿a ti te gustaría hacer teatro? Y dije, claro, sin saber yo de qué iba, nada. Pero eran chicos guapísimos, tira, tú tira. Que ha sido mi lema en la vida, pa'lante, pa'lante. Y dije, sí, yo quiero hacer teatro. Y entonces ensayamos, hicimos Los Inocentes de la Moncloa de Rodríguez Méndez, que me acuerdo como si fuera hoy. Que los nervios míos al estrenar. Ensayamos una semana, no más. Y bueno, y lo estrenamos. Después de acabar la carrera, Charo López empezó a trabajar como profesora en un instituto. Se casó muy joven con Jesús García de Dueñas, crítico de cine en la revista Triunfo. Un día, su marido iba a hacerle una entrevista al director de cine Gonzalo Suárez. Charo le acompañó y el director quedó seducido por ella y le propuso actuar en su primera película, Ditirambo. Charo aceptó sin saber ni qué papel era. Y así, de rebote, empezó su carrera, que fue cada vez más brillante hasta que en los años 70, con la llegada de la transición, se frenó. Se imponían las comedias de destape y Charo buscó una vía en el spaghetti western. Hacía películas de Fabio Testi con interiores rodados en Roma y exteriores en Almería, en las que siempre hacía de india violada. Después de 13 años de carrera, lanzaron a Charo López como el nuevo mito erótico de la transición. Se convirtió en una actriz mediática, pero ninguno de los directores de su generación contaba con ella, excepto Gonzalo Suárez, y Charo se refugió en la televisión. Ese encasillamiento como actriz atractiva, unido al hecho de estar separada desde el año 1972, hizo muy complicada la continuidad de su carrera. Cada vez le ofrecían menos papeles, y con 36 años lo dejó todo y volvió a trabajar como profesora en un instituto. Hasta que en marzo de 1980 su suerte cambió. Mario Camus la llamó para interpretar a Mauricia la Dura en la serie Fortunata y Jacinta, que tuvo un gran éxito de público. Un año después vino la protagonista de Los Gozos y las Sombras. 13 capítulos que desde el principio fueron un fenómeno, con 15 millones de espectadores que la veían cada jueves.
En el capítulo 4, Charo López rodó una escena que no se había visto nunca en España, en la que se masturbaba sola en la cama, y que constituye un hito en la historia de la televisión española. Charo López volvió a los platós convertida ya en una actriz seria y en los años 80 encadenó papeles con directores de prestigio como el propio Camus, Basilio Martín Patino, Vicente Aranda y muy a menudo con aquel primer director que le ofreció un papel, Gonzalo Suárez. Charo López se acerca a los 80 años y recuerda a Charito en cada uno de sus pasos. Hombre, si no quedase todo, no podría haber hecho esta entrevista. Y como tú muy bien has dicho, es que yo no recuerdo, y te voy a hacer una confidencia, cuando hice esto, bueno, ya estoy lanzada y te lo digo, cuando hice el programa de Chema de la Peña, se titulaba No me gusta hablar de mí, pasa una cosa, yo no lo he visto, antes lo has citado, pero yo no soy capaz de verme ni de oírme. Si te digo que yo no he visto Los gozos y las sombras, te desmayas. No lo he visto, ni he visto Fortunata. De lo que más he visto es de Los gozos, y de Fortunata un poco, y de otras cosas habré visto, pero yo no me gusta ni oírme ni verme. Es una cosa que nos pasa a muchísimos actores. Esto te lo decía, porque me dices que me queda de entonces. Pues quedan los recuerdos, pero de mi carrera y de mi vida he visto poco. Todo, queda todo, por suerte. Y además, yo creo que eso debe de pasar a todo el mundo. A medida que pasan los años, voy teniendo más memoria retroactiva, más que de la de ahora, que me preguntan cosas, digo, pues no sé quién ha escrito, no sé, veo que me despisto más. Lógico, con los años pierdes memoria. Pero de la de pequeña la recupero, y ahora con este baño que me he dado hoy de realidad, de infancia, pues voy bien servida. Ha sido estupendo. Ha sido estupendo. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Por el principio, Charo López. Dirección, realización, guión, montaje y locuciones, Ángeles Oliva y Toña Medina. Producción, Matilde Suárez. Técnicos de grabación, Elena Sánchez y María Jesús Rodríguez. Interpretación, Eli Zapata, Chupi Llorente y Javier Laorden. Con la colaboración especial de Lila Diouri, Petra de Miguel y Mateo Oliva. Suscríbete a Por el Principio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.